Bien, buenos días. Gracias por acompañarnos tan temprano en esta mañana de martes. Estamos hoy en el 10 de noviembre del 2020. Gracias por acompañarnos tan temprano en este día. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. En la primera parte, los primeros 45 minutos, ya aquí en el estudio, el doctor Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, nos visita. ¿Cómo ha estado, doctor? Muchas gracias, Moisés. Buenos días y buenos días a los televidentes que nos acompañan. Bienvenido. También está el ingeniero Agustín Martínez, vicepresidente de la ANEP. Señor. Gracias, Moisés. Gracias por estar aquí siempre con nosotros todas las mañanas. Gracias. Es un tema importante. Vamos a hablar naturalmente de las elecciones en los Estados Unidos, las repercusiones que pudiesen tener en el país, el estado y rumbo económico, fiscal salvadoreño y un poco también de la realidad nacional. En la segunda parte, desde ya, la invitación para que nos acompañe. Tendremos vía Skype a 4 invitados. La doctora Elga Cuellar Markelly, ella es la directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. También el doctor Álvaro Triguero, director del Departamento de Estudios Económicos de esta institución. El licenciado Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales, y el doctor Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. El tema, análisis también económico, social, jurídico y político del presupuesto general de la Nación 2021. Un interesante tema que será desmenuzado y analizado pieza por pieza, punto por punto, por cada uno de nuestros 4 invitados. A ustedes, gracias por acompañarnos tan temprano esta mañana. Sí. Doctor, lo sacamos de cuarentena, lo trajimos aquí al estudio. ¿Cómo está usted? Muy bien estar de regreso. Gracias, Moisés. Bien. Hemos estado enfocados en el trabajo que ANEP tiene que hacer hacia adentro, hacia las gremiales. Muchos creen que el trabajo de ANEP es solo hacia afuera, hacia el público, pero la mayoría del trabajo que hacemos es fortalecer las gremiales y las empresas. De afuera podría haberse entendido que era una forma también de alejarse un poco de la política, porque fue usted víctima de muchos ataques. No, eso de ninguna manera nos detiene, Moisés, porque nosotros como sector privado, nosotros no somos enemigos de nadie, nosotros no somos oposición de nadie. Nosotros trabajamos de la mano con todos los gobiernos y con los actores políticos. Por supuesto que en nuestro rol tenemos que decir las cosas que no nos parecen bien, y eso a los políticos y a los gobernantes los incomoda. Estamos acostumbrados pues de que los políticos de alguna manera, especialmente en época electoral, arremeten contra ANEP y contra los empresarios, pero eso no nos detiene de hacer lo que tenemos que hacer, porque nosotros no andamos buscando popularidad ni andamos buscando votos, hacemos el trabajo para el que el sector empresarial pues nos ha confiado. Tengo que insistir en este tema, un par de preguntas más nada más, doctor. Lo último que pudiésemos recordar es una descalificación que el presidente de la República hizo a su persona e hizo también a la ANEP como gremial representativa de las empresas del país. Posterior a eso, ¿ha habido algún acercamiento, algún encuentro, alguna plática con ministros o con el Ejecutivo? Mira, desde que yo llegué a la ANEP, pues el presidente me descalificó y desconoció como representante del sector privado. Mi primera actuación al llegar de presidente de ANEP fue enviarle una nota pidiéndole audiencia para que empecemos a trabajar juntos. El sector privado siempre ha estado de la mano de los gobiernos, independientemente de qué partido o de qué ideología, especialmente en momentos de crisis como este, Moisés. Entonces, esta es primera vez que un gobierno pues no quiere trabajar con el sector privado. Nosotros no solo trabajamos con el gobierno, trabajamos con todos los actores políticos y sectores de la sociedad, sindicatos, con las universidades, con los diputados, en fin, nuestro trabajo es con todos los actores, no solo con el Ejecutivo. Y ese trabajo lo seguimos haciendo y no necesariamente es un trabajo público, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estamos en toda la disposición de trabajar con el gobierno del presidente Bukele, con él también. Nosotros, como decía, pues no somos oposición de nadie, estamos para colaborar, para sacar el país adelante, para generar empleos, y al final lo que todos queremos es que prosperidad y bienestar para todos. Muy bien, antes de pasar a los temas políticos duros y el análisis de la realidad nacional, ¿vamos a tener ENADE este año? Este año no vamos a tener ENADE, Moisés, pero para el 3 de diciembre tenemos un encuentro empresarial centroamericano.
Okay. Vamos a tener lo que le llamamos el diálogo centroamericano de los empresarios de la región. Es primera vez que se hace algo así. Por las condiciones va a ser virtual. Eso le iba a preguntar. ¿Verdad? Pero sí, pues contamos con ponencias de grandes personalidades de todo el mundo. Vamos a tener ponencias simultáneas. Tú vas a poder escoger cuál ponencia es la que te interesa ver. Es como un ENADE virtual, pero en esta ocasión va a ser un encuentro centroamericano. Y para el mes de enero estamos planificando también un encuentro nacional de líderes salvadoreños en Estados Unidos. Es como un ENADE en Estados Unidos con los líderes empresariales y profesionales. ¿En qué fecha, doctor? Estamos viendo los primeros 15 días del mes de enero. El 3 de diciembre vamos a estar en Washington firmando un convenio con la Cámara de Comercio salvadoreña. Son aproximadamente 200 empresarios salvadoreños de la región de Washington, Virginia y Maryland. Y pues ese acercamiento estamos haciendo con todos los empresarios y profesionales salvadoreños. Muy bien. Primeros días de enero. Sí. En los primeros 15 días de enero. Muy bien. Para comenzar el tema y los análisis que se pueden hacer, le voy a dar la palabra al ingeniero Martínez. Una vez más, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti porque, como dices, nos sacaste de la cuarentena y primera vez que creo nos ponemos así, saco formalmente, pero creo que hay que volver, y ese es el punto, ¿verdad? Con este tipo de ejercicios, de entrevistas, llevar mensajes de aliento, porque tras una pandemia, un ciclón, un huracán, y realmente, bueno, van 3 ya, ¿verdad? En realidad, o sea que vivimos en una serie de conflictos siempre, si no son políticos, son fenómenos naturales. Y creo que es bien oportuno, digamos, que tú en tus entrevistas llames a los sectores para que vengan a plantear la realidad y lo que estamos viviendo en el día a día con estos impactos, porque todo esto impacta a la actividad económica, impacta a las personas, y es por eso que nosotros siempre estamos pendientes, como ya decía el presidente, del acontecer diario a nivel empresarial, pero también de la sociedad en pleno, de los problemas que aquejan, porque los sectores empresariales, los sectores productivos viven en un ambiente, digamos, social, económico, comercial, que tiene que ser dinámico, y eso es lo que tratamos de proponer, que vaya de la mano una dinámica social, una dinámica económica, para que las empresas puedan salir adelante. Poco recordamos de la crisis económica y financiera del 2008-2009, pero no es nada comparada a la crisis generada por el coronavirus, además de 3 tormentas en el país: Amanda, Cristóbal e indirectamente ahora ETA, probablemente un cuarto fenómeno dentro de aproximadamente una semana que podría estar afectando el área centroamericana. La descripción que usted hace del momento que vive la economía y la situación fiscal del país, ¿cuál es? Bueno, sí, aquí hay que remitirse a las cifras. Claramente te está diciendo, por ejemplo, entidades como el Fondo Monetario Internacional, que la economía se perfila de crecer un 9% este año por el impacto mismo de la pandemia. Nosotros creemos que puede ser un poco más, pero no es ese el problema. El problema es cómo lo vamos a reactivar. Y yo ayer, reflexionando sobre esta entrevista, pensaba en eso. O sea, estamos en un ambiente de competencia. En Centroamérica, aquí vamos a empezar a hacer la batalla por ver quién se reactiva más rápido. Yo creo que por lo menos en actividades industriales, agropecuarias, agroindustriales, tenemos que buscar ser los primeros en reactivarnos. Probablemente un tema que yo conozco bastante, en la agricultura siempre nos tardamos en reaccionar. Y por las economías de escala que tienen en otros países, ellos pueden atender mejor las necesidades de los mercados y más rápidamente. Así que tenemos un reto bastante grande por delante, y tenemos que buscar la manera de salir adelante en el esquema que tenemos planteado como sociedad, como economía. Y como ya decía el presidente Semán, todo esto no lo vamos a poder lograr si no trabajamos de la mano todos, si no trabajamos los sectores y el gobierno de la mano por sacar esto adelante. Doctor, su opinión.
Mira, la pandemia ha afectado, Moisés, pues a todos los países, todas las economías. Sí. La manera en que se manejó en nuestro país particularmente afectó la economía mucho más fuerte. Nuestros datos son que habíamos perdido 85,000 empleos, ya se recuperaron, todavía se mantiene a 72,000 empleos menos que en enero. 72,000. 72,000 a la fecha. Empresas, por ejemplo, hace unos meses 3.400 empresas habían dejado de cotizar al Seguro Social porque habían cerrado. Se ha recuperado un poco, ahorita tenemos 2.400 empresas menos cotizando al Seguro Social. Nuestras exportaciones están 21% abajo, la construcción está 36% abajo, la industria está 33% abajo. En fin, el impacto en nuestra economía ha sido muy, muy fuerte. Como bien dice Agustín, esperaríamos cerrar el año, llegamos a un menos 19% la economía con respecto a enero. Ajá. Pero al fin de año ya nos empezamos a recuperar. No es que estemos creciendo, es que ya dejamos de caer, ya empezamos a recuperarnos. Pero al cierre de año, Moisés, vamos a estar todavía abajo de como estábamos en enero de este año. ¿Su estimación de cómo vamos a terminar? Vamos a estar, como bien dice Agustín, como un 9%, 10% abajo. O sea, menos 9. Menos 9. Entonces, si el otro año el gobierno prevé que vamos a crecer 3.9, 4%, lo cual creemos que es muy alto, quiere decir que a final del otro año todavía vamos a estar abajo de como estábamos en enero. Nos va a tomar 2, 3 años regresar a como estaba nuestra economía en enero de este año. Y la única, ahora somos optimistas, Moisés, porque los salvadoreños siempre hemos salido adelante, pero de la mano, cuando hemos trabajado juntos. Hemos salido de peores crisis, trabajando juntos, sector privado y todos los demás sectores de la sociedad junto con el gobierno. Y por eso nuestro llamado, que si bien estamos en una situación muy complicada, podemos salir adelante y aprovechar estas oportunidades que se presentan en las crisis, pero como bien dice Agustín, solo lo vamos a hacer si trabajamos juntos. Exactamente. Ahora, las proyecciones del gobierno son, como usted lo menciona, crecimiento de un 3.9, 4% el próximo año y una recuperación de la actividad comercial que le llevaría a la recaudación de mayor cantidad de impuestos. Para algunos los números no terminan de salir cuadrados. Vamos a necesitar empréstitos para financiar el presupuesto, sino para también más. Esa es la gravedad del problema, Moisés, de que están presupuestando ingresos muy por arriba de lo que nosotros creemos, porque estamos viendo la situación de las empresas. Y cuando les toque pagar impuestos el otro año, el impuesto de renta que se pague en abril, no va a ser la cantidad de que se está presupuestando. Más grave aún, estamos viendo que el país se ha endeudado demasiado rápido. No se ha rendido cuentas en qué se ha utilizado ese endeudamiento adicional. La Asamblea continúa autorizando nuevos préstamos. Para darte un ejemplo, cuando entró el presidente Funes, la deuda pública del país era aproximadamente 10,000 millones de dólares. Cuando salió el presidente Sánchez Serén, después de los 10 años del FMLN, la deuda ya era 19,000 millones de dólares. Y en los últimos 15 meses la deuda se ha llevado casi a 23,000 millones de dólares. Entonces, en los últimos 15 meses hemos crecido un poco menos de 3.500 millones de dólares. Es decir, ya topamos la tarjeta de crédito. El país ya no puede seguir endeudándose, no hay manera, no hay capacidad de pago, ¿verdad? Entonces, eso va a apretar las finanzas públicas y va a apretar la situación del país. Tenemos que empezar a ver esto juntos desde ahora, ¿verdad? El problema es que estamos en época electoral y entonces pues el gobierno y los partidos políticos pues están en otro enfoque. Letes y CETES están en el tope. Ya no hay de dónde autofinanciarse en este momento o de ocupar la tarjeta de crédito. Todas las capacidades de endeudamiento del gobierno pues está topada al máximo. Muy bien, si ya no tengo de dónde tomar y si no soy tampoco tan sujeto de crédito AAA por algunas cosas que se han visto dentro del manejo de la economía, ¿de dónde tomar dinero? Pues el ministro de Hacienda pues ya dijo pues de que de alguna manera se va a empezar a ver nuevos impuestos, pero acordate que los nuevos impuestos deprimen más la economía en un momento en el que queremos que la economía crezca para que todos tengan trabajo. Entonces esas medidas que el gobierno busca en realidad son contraproducentes para la población.
Y ahí es donde hay que encontrar ese balance, y eso solo se puede encontrar dialogando y trabajando juntos, ¿verdad? Ingeniero. Sí, yo creo que ese es el mensaje que se tiene que tirar de todos los ambientes políticos. Un mensaje de confianza de que vamos a estar trabajando en beneficio de los mejores intereses del país, de la sociedad en general, para sacar adelante. No hay otra fórmula que generar confianza, que generar predictibilidad, porque eso va a generar un dinamismo. Yo creo que se habla mucho siempre de atraer inversión extranjera, lo cual es un esfuerzo que hay que mantener, pero creo que más que eso también es enfocar en que las inversiones que ya están establecidas no se pierdan y que arranquen nuevas de salvadoreños, como estas iniciativas que se está pensando con los salvadoreños en el exterior. O sea, el punto aquí es ¿a qué le vamos a apostar? O sea, ¿cuáles van a ser las apuestas estratégicas que el país debe de tener en este momento de crisis para que la economía se dinamice más rápido? Hay apuestas, hay propuestas, a lo largo del tiempo se han planteado. Creo que el gobierno hace un esfuerzo, por ejemplo, en el tema de turismo. Creo que son temas que hay que tomar en cuenta, que se reactivan rápido. Si se dinamiza, claro, en una condición como la que tenemos, es un sector que no va a generar el dinamismo que siempre ha tenido el turismo. Pero tenemos la agricultura, por ejemplo, la agroindustria, la industria textilera, que ya tienen mercados, que estamos batallando por no perderlos con toda esta situación, con sostenerlo, y que ha dado ya señales de que si hay un buen apoyo, si hay una buena apertura de parte de las autoridades para que la gestión de burocracia, la tramitología mejore, vamos a lograr desarrollarnos más rápido y generar la actividad que se requiere para que no solo eso, digamos, tu pregunta va más orientada a una posibilidad de aumentar impuestos. Yo creo que lo que hay que incrementar es la actividad económica y traer más gente, más empresas, más informales a la actividad económica formal, y eso va a ayudar. Además, que no se habla mucho de que hay que socarse el cincho por parte del Estado, en general del Estado, pues todos en las empresas ahorita se están tomando medidas bastante duras para sostener la actividad, porque si bien es cierto hay alguna reactivación, no está del todo bien. Tú ves en los periódicos restaurantes que se están vendiendo, inmuebles por todos lados que se venden, y esas son señales que hay que tomar en cuenta y tomar medidas para que la economía se reactive lo más rápido posible. Ahora, no se ven soluciones a corto plazo, tienen que ser soluciones en consenso y medidas que abarquen del corto a largo plazo. Y eso sí tiene que haber, señalan los distintos organismos multilaterales, no específicamente en el caso de El Salvador, sino que de cualquier nación, después de esta pandemia, de tomar medidas de ajuste. Y algunas medidas de ajuste siempre son apretarse el cincho y un golpe de timón que muchas veces es doloroso. Pero cuando estamos en un país con una elección de diputados y alcaldes a la vuelta de la esquina, 3-4 meses, todo se va a mantener en una pausa hasta por allá por marzo, si no hasta después del 1 de mayo. Como bien dice Agustín, Moisés, lo importante ahorita es apretarse el cincho. Las empresas, la población, todos estamos con medidas de austeridad, pero el gobierno sigue gastando a un ritmo que es insostenible. Entonces lo primero que hay que hacer es recortar el gasto público, invertir más en infraestructura pública. Y lo segundo, como bien dice Agustín, es potenciar la actividad económica. Eso automáticamente le genera más ingresos al Estado. Y hay industrias que están bastante maduras, hay que protegerlas, hay que potenciarlas. El sector textil, por ejemplo, es una industria que es la mayor generadora de empleos en el país.
hay que potenciarla, especialmente que con la relación de Estados Unidos y China, pues se ha abierto una oportunidad para que muchas empresas que producían en China ahora puedan producir en nuestra región. Estamos desperdiciando esa oportunidad. La industria químico-farmacéutica, por ejemplo, es una industria muy pujante en nuestro país. Hay que darle todos los apoyos para que crezca, para que logren entrar a otros mercados. La industria de plásticos, por ejemplo. Hay grandes oportunidades también en industrias nuevas, tecnológicas. Entonces, ¿cuál es la apuesta que le estamos haciendo como país, Moisés? Y eso es lo que nosotros no vemos y en lo cual tenemos alguna experiencia y estamos en la disposición como sector privado de colaborar con las autoridades, porque necesitamos un plan a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Lastimosamente en nuestro país, cada vez que hay elecciones, cambiamos de rumbo y no vamos a ningún lado. No tenemos un rumbo que no importa quién esté en el gobierno, pues vamos todos los salvadoreños en esa dirección. Y por último, yo sí tal vez quisiera aprovechar la oportunidad, Moisés, para hacer un llamado, porque en nuestro país se está dando mucho el odio y la división, ¿verdad? Y yo creo que eso no contribuye en nada. La polarización ahora es mayor que era antes, ¿verdad? Y la esperanza que muchos albergábamos era que con este gobierno se iba a dejar de lado la polarización entre izquierda y derecha. Ahora es una polarización entre los que no están de acuerdo con algunas medidas del gobierno y los demás que aplauden las medidas. Entonces, no podemos seguir sembrando el odio y la división. Al contrario, necesitamos buscar la armonía social, necesitamos buscar la unidad nacional, porque siempre que el país ha estado en situación difícil, hemos salido adelante, pero juntos, no divididos, ¿verdad? Y entonces nuestro llamado es a que trabajemos juntos todos los sectores. Muy bien, ese llamado suyo responde tal vez a la pregunta que nos tenía Daniela. El país se encuentra en un periodo de recuperación después de vivir una pandemia mundial. ¿Está dispuesta la ANEP a sumarse para reactivar la economía y apoyar los proyectos del país? Toda la vida hemos estado de acuerdo y tú lo has visto porque históricamente siempre que ha habido desastres naturales o crisis, el sector privado ha sido el primero en salir a ayudar. Y tú lo viste cuando se empezaron a montar los centros de contención al principio de la cuarentena. Los primeros que fuimos a atender a las personas que estaban en los centros de contención fue el sector privado, con donaciones. En las tormentas Amanda y Cristóbal también fuimos los primeros en salir a ayudar a la población. Entonces, el sector privado siempre ha estado y siempre vamos a estar con la voluntad de trabajar con los gobiernos de turno y con la población. Marvin nos dice, como ANEP, ¿por qué no apoyan la iniciativa del Ejecutivo en la reactivación económica si la ASI y Camarazal están en total acuerdo por el bien del país? La verdad que no tenemos muy claro cuál es la iniciativa de recuperación económica. No hay un plan. Con mucho gusto nos sentamos, lo evaluamos y lo apoyaríamos, pero no tenemos claridad cuál es ese plan de reactivación económica. ¿Y la ANEP tiene alguna idea de plan de reactivación? Bueno, nosotros tenemos propuestas puntuales siempre para los temas de relevancia en la economía. Tú te puedes meter en la página de ANEP y encontrarás cualquier cantidad de propuestas que son permanentes y que como nunca se abordan con la profundidad del caso, nunca se desarrollan, pero hemos trabajado bastante en muchas de ellas, en temas de legislativos, porque la economía funciona en un marco legal, Moisés, y yo creo que esa es la parte más importante aquí también, de traer a colación, porque a veces se dice hay que activar un sector, y te voy a dar un ejemplo que yo lo menciono a cada rato, y es el tema en el agro, de que tú estás trabajando por tecnificar la agricultura, pero no tienes una ley de biotecnología que esté acompañando eso. Entonces, tiene que haber un paralelismo entre la actividad legislativa y la actividad del Ejecutivo. Yo fíjate que ayer leía toda la propuesta que ha estado haciendo el equipo del presidente electo Biden, y creo que es importante analizarla, porque ellos en su campaña estuvieron planteando una dinámica cabal en lo que van a hacer en los primeros 100 días en el Ejecutivo, pero también en el campo legislativo. Y para lograr eso, tú tienes que poner de acuerdo a todos.
Y traigo a colación el tema de los Estados Unidos porque está también dejando un mensaje. Por supuesto, esto tiene que pasar por todo el proceso de oficialización de la elección, pero ya ellos se han adelantado a dar las primeras señales. Y quizás la más importante para mí es ese mensaje de traer a la unidad a los estadounidenses. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Como un primer mensaje, hay un cambio en un socio relevante que, como dicen siempre, y es un dicho muy popular, si a los Estados Unidos le da tos, a nosotros nos da una gran gripe. Y creo que eso es lo relevante de lo que está pasando en Estados Unidos, pero así como estamos viendo lo que está sucediendo en la política, debemos también de ver cuál es la actitud, por ejemplo, de los funcionarios. Ese mensaje que yo lo siento bastante humilde, miren, somos ganadores, se están dando por ganadores, pero hay que unirnos. La sociedad estadounidense quedó dividida en esta elección, pero el primer mensaje de un político maduro como es el ex vicepresidente Biden, es importante verlo, cómo lo está abordando, porque él cree que si no va a haber consenso, si no pone de acuerdo al Senado, no va a caber adelante. Eso es un ejemplo que nosotros debemos de traer acá. Repercusiones directas podrá tener la elección del ahora presidente electo Joe Biden en El Salvador y el manejo de política fiscal, delincuencia y el resto de actividades del Ejecutivo, doctor. Mira, como bien dice Agustín, todo lo que pasa en Estados Unidos tiene un impacto en nuestro país, ya sea económico, político o en cualquier otro tema. Y acordate que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. 50% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. 50% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos. Es nuestro principal aliado, es nuestro principal donante. Tenés casi 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos que nos mandan casi 5.400 millones de dólares en remesas. Nuestra economía depende mucho de lo que los salvadoreños en Estados Unidos nos mandan. Es un año de presupuesto las remesas. Y así, entonces, básicamente. Hay cosas buenas en la economía de Estados Unidos ahorita. Tú ves que la gasolina ha bajado, las exportaciones, es una economía pujante. Eso esperemos que se mantenga porque nuestra economía depende fuerte de eso. En el tema político, pues tal vez sí esperaríamos un cambio en el sentido de que el gobierno del presidente que es electo, Biden, ha dado señales de que no toleran pues violaciones a los derechos humanos, violaciones a la Constitución, y en ese sentido tal vez van a estar más pendientes de lo que pasa en nuestro país de lo que hemos visto a la fecha. Entonces, pase lo que pase al final en Estados Unidos, tiene un impacto en lo que pueda pasar en nuestro país. Muy bien, son las 6 de la mañana, 57 minutos, tenemos que hacer la primera pausa comercial, volvemos en aproximadamente 3 minutos, sigue con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, el ingeniero Agustín Martínez, vicepresidente también de esta gremial, nuestros invitados en esta primera parte de Frente a Frente. Hablábamos al inicio de esta plática de cómo son las cosas y que hemos estado y hemos tenido que estar en situaciones de salimos de una para caer en otra. Solo les robo un minuto para mostrarles esto. Esta es la última gráfica que tiene el Centro de Huracanes de la Florida. Estábamos esperando que el nuevo sistema que se formara en el Mar Caribe se llamara Teta. No se va a llamar así porque Teta ya se formó y era el otro disturbio que se encontraba a la mitad del Atlántico. La trayectoria de Teta va a ser hacia el continente europeo, pero a lo que debemos de prestar mucha atención precisamente es a la posibilidad que tiene ese nuevo sistema de desarrollo en el Mar Caribe. Los distintos modelos meteorológicos ya lo señalan con la posibilidad
posibilidad de que se va a desarrollar aquí, producto de una onda tropical asociada a una baja presión que estaría moviéndose en los próximos 5 días en esta zona que usted ve de color rojo. Si usted saca el punto medio de la misma, que es lo que normalmente hacen los distintos modelos matemáticos y meteorológicos, estaría apuntando en esa dirección. No voy a decir hacia dónde porque después dicen que uno es fatalista, apocalíptico y todo lo demás, pero esas son las realidades que está planteando esta mañana el Centro de Huracanes de la Florida. Si su nombre y se desarrollara como sistema tropical, su nombre sería Iota. Acuérdense que estamos con el alfabeto griego, ya está validado teta, entonces el siguiente sería Iota, lo que podríamos tener. Esto estaría ocurriendo en todo caso en los próximos 5 o 6 días a partir de este fin de semana. Y no salimos de una para entrar en otra. Como dice Agustín, nos llueve sobre mojado, Moisés. Afortunadamente, ETA pues no generó la cantidad de lluvia en nuestro país que esperábamos. Exacto. Pero aún así, Moisés, tenemos que ser muy prudentes porque toda esa lluvia de Honduras desborda los ríos en nuestro territorio. Eventualmente termina llegando al país. Un llamado a la población y a las autoridades a trabajar juntos para contrarrestar cualquier eventualidad. Muy bien, hay bastantes interrogantes de los amigos televidentes, pero antes de ello, hay un proceso de reforma de la Constitución. ¿Qué opinión tiene, doctor? Mira, cuando un proceso de reforma inicia en el Ejecutivo, nos genera mucha desconfianza. Porque cuando el Ejecutivo está tratando de modificar la Constitución es porque le estorba de alguna manera, le obstaculiza o quiere más poder, ¿verdad? Usualmente las reformas surgen de los legisladores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hemos visto con mucha cautela esos intentos de modificar la Constitución, especialmente en medio de este periodo electoral. Creemos que es totalmente inapropiado. Claro, la Constitución siempre se puede mejorar, Moisés, pero hablando con expertos, la Constitución nuestra es de las mejores de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, sí hay espacio para mejorarla, pero eso debe de ser un proceso que inicia en el legislativo. Mejores de Latinoamérica. ¿Quiénes dicen eso? Mira, nosotros tuvimos, en la ANEP tuvimos un foro de valoración constitucional hace un par de meses. Tuvimos expertos constitucionalistas latinoamericanos de la Federación Interamericana de Abogados que explicaban que nuestra Constitución es una de las más jóvenes y de las mejores que ellos han visto en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, claro, siempre hay espacio para mejorarla, Moisés. La pregunta es, ¿por qué la iniciativa surge del órgano ejecutivo? ¿Por qué de casa presidencial? ¿Verdad? ¿Por qué el Ejecutivo está intentando modificar la Constitución? Pareciera pues de que le estorba. Y ahí es donde la población tenemos que estar muy atentos. Bien, hay opiniones de los amigos televidentes que van desde puntos como este, el amigo, la ultraderecha, que se llama ¿cómo va a venir inversión a un país que le apuesta a una dictadura, a donde no se respetan las leyes y a donde se hunde a las instituciones? Y hay algunas opiniones, otras opiniones también, que lo señalan a usted precisamente de ser una de las personas con mayor capacidad económica en el país y que es poco lo que se está invirtiendo en la nación como tal. Dice para el caso Guanacos, ¿por qué, señor Javi Simán, los empresarios rehuyen de pagar impuestos si el sistema económico les permite generar riquezas? El sector maquil exenta de la mayoría de impuestos y sus dueños, incluyéndoles, son millonarios. ¿Por qué no ayudan en el desarrollo del país? Mira, yo creo que todos estamos dispuestos a pagar impuestos y lo estamos haciendo, Moisés. No solo nuestras empresas, pero también los empresarios en lo personal, ¿verdad? Lo que pasa es que a todos los salvadoreños nos duele ver que nuestros impuestos se despilfarren, nos duele ver la corrupción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, quisiéramos ver que nuestros impuestos vayan directamente a beneficiar a la población más vulnerable. Yo creo que hay 3 áreas donde todo gobierno debe de prestar el servicio, y es salud, seguridad y educación. Y en esas 3 estamos mal, Moisés, a pesar de los impuestos que pagamos, a pesar que había un impuesto específico para la seguridad. Entonces, yo creo que a todos les duele pagar impuestos y ver de que no se estén aprovechando bien. Educación, salud y seguridad. Y seguridad. Son los 3 servicios básicos. ¿Estamos mal en seguridad? Estamos mal en los 3, educación, salud y seguridad, ¿verdad? Y entonces, tú no puedes medir la seguridad solo por el número de muertos, de homicidios, ¿verdad? Ese es un error, que creemos de que estamos bien porque ahora hay menos muertos que hace unos meses. La población está sufriendo lo que es el problema de la inseguridad,
¿verdad? La extorsión sigue vigente. Nuestros trabajadores cuando entran a sus comunidades tienen que pagar renta. Peaje, renta. Los negocios, a pesar de que estuvieron cerrados en la cuarentena, a muchos les estuvieron cobrando renta y a otros cuando abrieron les cobraron la renta retroactiva por los meses que estuvieron cerrados. Entonces, la seguridad es un tema que nos está afectando. Entonces no es que no querramos pagar, pagamos impuestos. Prueba de ello es que el gobierno recibe 4.700 millones de dólares al año, Moisés. ¿Qué hace el gobierno con esa cantidad de dinero? Entonces el énfasis no está en pagar más impuestos, el énfasis está en rendición de cuentas, transparencia, combatir la corrupción gubernamental, ver de que los recursos que recauda el gobierno y que son los impuestos que pagamos todos los salvadoreños se utilicen bien para beneficio de los más necesitados. Bien, Rafael Mengíbar nos dice, El Salvador urge de un acuerdo entre gobierno y sector privado ante nuevas realidades del país y el mundo, menos confrontación y más concertación, más para bien de una pequeña gran nación. Sí, eso es lo que hemos estado diciendo, Moisés. Nosotros siempre estamos ahí para trabajar con los gobiernos de la mano, para apoyarlos en lo que sea necesario. Y hay que tomar en cuenta que, y la historia te lo puede decir, y hablando de impuestos, los que ya tenemos algunos días de andar en todas estas actividades, te podemos recordar que la primera discusión con el presidente Funes fue tratar de llegar a un pacto fiscal, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los gobiernos a veces ven como más fácil meter un esquema impositivo unilateral donde, sin tomar en consideración a la sociedad civil y sus propuestas, se toman decisiones alrededor de los impuestos y de otras actividades que deterioran la actividad económica y que vienen a impactar lógicamente en el tiempo la misma actividad, la misma economía. Así que esa, yo te lo puedo decir, es una muestra de que siempre hemos estado ahí abiertos a escuchar, a trabajar de la mano, haciendo propuestas, pero definitivamente las agendas de los gobiernos son así. De hecho, volviendo al tema que tú preguntabas de la Constitución, o sea, hay prioridades. Mira, somos un país muy vulnerable. Aquí tú estás señalando que viene una tormenta que puede llegar a ser huracán antes de tocar Centroamérica. Exactamente, complicarnos más la vida. Y tras una otra. Entonces no vivimos nunca en condiciones normales, y cuando se hacen ese tipo de aseveraciones de que no nos gusta pagar impuestos, nosotros ya pagamos tasas impositivas altas comparados a otros países. Entonces la economía, aquí ser empresario es muy difícil, Moisés, no solo por la competencia, por el trabajo que hay que hacer en el día y la dinámica empresarial, sino porque existe todos estos obstáculos que no los tienen en muchas otras economías, como la delincuencia, la extorsión, el tamaño del mercado. Necesitamos tener un sistema más dinámico en esa parte para salir adelante, y eso solo lo vamos a lograr con acuerdos entre todos los salvadoreños. Así que a mí me gusta aclarar estas cosas porque es bien... estas ligerezas de decir que no, el sector empresarial no le gusta pagar impuestos, son aseveraciones que no son ciertas y que han calado en el tiempo porque es el mensaje que se ha dado toda la vida. Y te digo, a nosotros nos dicen que somos evasores, que no nos gusta pagar impuestos, y si nosotros siempre lo traemos aquí cuando tú lo preguntas, a lo largo del tiempo te lo hemos dicho. El tema aquí es si hay alguien que esté incumpliendo todas las reglas del juego, hasta las fiscales, pues que lo considere el gobierno y lo emplace y lo vea, pero no hacer la cuestión bien generalizada, porque volviendo al punto y cierro, es difícil aquí hacer empresa, Moisés, es difícil, te lo digo, lo vivo en carne propia. No es fácil y tenemos todos que poner nuestro conocimiento y nuestra experiencia para sacar esto adelante. Doctor.
Mira, nosotros estamos en la cancha económica, al igual que la mayoría de salvadoreños, buscando el sustento diario. Nos toca ir a la cancha política a hablar con los actores políticos para hacerles ver que todo lo que ellos hacen, Moisés, tiene un impacto en la economía y en el bienestar de todos los salvadoreños. A veces no les gusta a los políticos que nosotros les digamos que sus decisiones son malas, pero ese es nuestro rol, ¿verdad? Nosotros tenemos que colaborar y tenemos que hacerles ver que para que todos los salvadoreños estemos bien, hay que tomar ciertas decisiones económicas. El problema es que los políticos ven las cosas en términos electorales, ¿verdad? Y creen que muchas de estas temas o muchos de estos ataques al sector privado les van a traer réditos electorales, pero al final están destruyendo la creación de empleos, están destruyendo a los emprendedores, a los profesionales. Y ahí te recuerdo que el sector privado no solo son los empresarios, el sector privado somos todos los que nos ganamos el sustento por nuestro propio esfuerzo. Eso incluye trabajadores por cuenta propia, profesionales, universitarios, en fin, todo aquel que no depende del gobierno es sector privado, ¿verdad? Entonces, a veces gente ataca al sector privado sin darse cuenta que ellos son parte del sector privado. Muy bien. Llamado final, doctor. Casi tenemos que terminar. Yo quiero reiterar lo que dijo Agustín. Se requiere mucha madurez política, se requiere mucho respeto y tolerancia y se requiere una buena voluntad política para empezar a trabajar todos juntos. Hay que dejar de lado esos conflictos. Yo le pido a todos los gobernantes y a los políticos que, si bien están en campaña electoral, nosotros no somos parte de ninguna campaña electoral, no buscamos votos, no buscamos popularidad. Nosotros estamos trabajando por el país y en ese sentido un llamado a evitar la confrontación, un llamado al respeto y a la tolerancia y a dejar de estar promoviendo el odio y la división en las redes sociales. Ya es hora que nos unamos y que saquemos el país adelante. Hay muchos temas que pueden ser importantes, Moisés, pero no son urgentes. Ahorita hay ciertos temas que debemos de enfrentar juntos, como tú lo has bien mencionado, el tema de las tormentas. Tenemos que salir adelante juntos, tenemos que ser solidarios y en ese sentido, pues, un llamado a todos a que el sector privado está para trabajar con todos los sectores. Muy bien. Termino con usted, señor. Yo cerraría con una cita del presidente electo de Estados Unidos, en proceso de ser elegido, que dijo: para progresar debemos de dejar de tratar a nuestros oponentes como enemigos. Yo creo que es una buena cita que todos debemos de tratar de copiar, de reflejar en nuestra actitud y trabajar de la mano, o sea, sectores privados, sectores de la sociedad civil, trabajadores, todos juntos por un solo país, El Salvador. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa, regresamos en aproximadamente 3 minutos y medio. La invitación para que siga acompañándonos, estaremos con casa llena a través de Skype, los encargados del Departamento de Estudios Sociales, de Estudios Económicos, de Estudios Legales y de Estudios Políticos de FUSADES en los próximos 45 minutos y vamos a tener la presentación de un informe que se ha realizado en los últimos días. Volvemos en 3 minutos y medio.